Bueno, bienvenidos a todos a esta masterclass en este proceso de alineación de facilitadores del programa de emprendimiento Innovando mi propuesta de valor. Bueno, esta masterclass la pensamos un poco en este mismo proceso de innovar en la forma de realizar estas alineaciones con los facilitadores. Quisimos prepararle esta masterclass de entrega si se quiere, de contenido previo a la alineación, a nuestra sesión de alineación, para un poco aprovechar el tiempo y en ese espacio de la sesión pues aclarar más dudas y hacer más prácticas en relación al programa. Bueno, con ustedes les voy a dejar a Harry, que los va a acompañar durante toda esta masterclass que tenemos preparadas para ustedes. Espero que la disfruten. Harry, el público es tuyo. Gracias, Eliyu, y bueno, gracias a todos por estar mirando esta presentación. La hacemos con muchísimo entusiasmo y bueno, con toda la intención de que pueda acompañarnos como facilitadores en nuestro proceso de entrenamiento de cara a eso, a ser facilitadores de este programa, innovando en mi propuesta de valor. Vamos a girar esta masterclass en torno a esta pregunta, ¿no? ¿De qué se trata innovar? Esa es la pregunta fundamental que nos hemos respondido en el equipo de diseño para realizar este programa de formación para los emprendedores que atiende Fundación Empresas Polar. De manera que, bueno, vamos a tener varios temas a lo largo de esta presentación, pero todos van a estar girando en relación a esta gran pregunta de qué se trata innovar, ¿no? Porque además, también esa es la pregunta fundamental que necesitamos hacernos cuando se trata de facilitar un programa de este tipo, ¿no? Con una temática además tan particular, tan especializada, como es la innovación. De manera que esa pregunta, ¿qué entendemos por innovación? ¿De qué se trata innovar? Es una pregunta que no es casual, es una pregunta fundamental para comprender el enfoque, las distinciones fundamentales que están detrás de este programa. Si nosotros le hacemos esta pregunta a un emprendedor, como de hecho hemos tenido la oportunidad de hacerlo, de conversar con varios emprendedores y explorar las ideas que ellos tienen en relación a la innovación, bueno, una de las primeras respuestas que aparece es que innovar es mejorar el producto. Eso es lo primero que generalmente siempre aparece. Hay distintas respuestas, ¿no? Esto se puede expresar de distintas maneras. Bueno, los emprendedores hablan de, oye, me gustaría tener un producto que se venda más. Innovar es que yo lo ponga el producto más bonito, que tenga un mejor empaque, que se vea mejor probablemente en el estante, en el anaquel o en el stand del bazar, etcétera. Pero todas las respuestas, independientemente de sus acepciones, digamos, giran o se pueden resumir en esto que estamos diciendo, que es mejorar el producto, ¿no? Esa es como de las primeras respuestas que nos conseguimos cuando abordamos este tema con los emprendedores. Una segunda gran respuesta que aparece es incorporar novedades. Hay una tendencia a confundir la innovación con la novedad. Yo puedo incorporar novedades, puedo incorporar cosas que son ciertamente nuevas dentro de mi producto o dentro de mi negocio, pero eso no significa que estoy innovando. Entonces hay una confusión, generalmente hay un colapso en muchos de los emprendedores con los que nosotros trabajamos entre la innovación y la novedad. A veces es confundida la innovación con novedad, ¿no? Y la otra gran respuesta que también nos hemos encontrado mucho es que innovar tiene que ver con mejorar la imagen del producto, ¿no? Entonces ahí está todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el uso de las redes sociales, es mirar las redes sociales como la tecnología
que puede ayudar a mejorar la imagen del producto. Y bueno, esa es como otra gran tendencia de respuesta que nosotros encontramos cuando conversamos o cuando hablamos con los emprendedores acerca de la innovación. Y fíjense que no estamos diciendo que cuando innovamos, ninguna de estas tres cosas ocurra, ¿no? Cuando innovamos, muy seguramente nuestro producto va a mejorar, también vamos a incorporar algunas novedades y también la imagen o la identidad, más que la imagen de nuestro producto, pero más allá de nuestra oferta, de nuestro emprendimiento, seguramente también va a mejorar. Pero cuando hablamos nosotros de innovación, no nos estamos refiriendo a eso. Ninguna de las opciones que son generalmente la tendencia de respuesta de los emprendedores es lo que nosotros en este programa estamos distinguiendo como innovación. Tampoco la innovación es tener un equipo o un dispositivo tecnológico. También, no tanto en el marco de nuestros emprendedores, pero sí a nivel global, en espacios de emprendimiento, en espacios de innovación, suele asociarse mucho la innovación a la tecnología. Solamente las empresas tecnológicas son las que pueden innovar, las empresas tecnológicas son las que pueden desarrollar productos innovadores. Eso también, digamos, es un mito. Eso desde nuestro punto de vista, al diseñar este programa, no coincidimos pues con ese enfoque de lo que es la innovación, ¿no? Y fíjense que esta imagen es bastante elusiva porque entonces pareciera que la innovación ocurre tan fácil como apretar un botón, y la verdad es que no ocurre así. Entonces, si eso no es la innovación, si los emprendedores están colapsando algunos conceptos sobre la innovación, que no necesariamente son los que nosotros estamos utilizando en el enfoque de este programa, entonces, ¿de qué se trata innovar? ¿Qué estamos entendiendo en el programa como innovación? Fíjense, la innovación la estamos entendiendo en este programa como el conjunto de prácticas sociales, ¿no? Y cuando hablamos de sociales, estamos hablando de que ocurren en sociedad, de que ocurren en la relación con los otros. No nos estamos refiriendo a emprendimientos sociales o solamente a ese espacio de responsabilidad social. No, nos estamos refiriendo a prácticas sociales de relación con el otro, porque ocurren en el conjunto de la sociedad, ¿no? Y formas de hacer cosas que comienzan a cambiar o a emerger, ¿sí? A partir, perdón, de las posibilidades que una tecnología permite. Y aquí cuando hablamos de tecnología, tampoco estamos hablando solamente de la tecnología de última generación. Estamos hablando de la tecnología que cualquier grupo humano utiliza para hacer posible algo que antes no lo era. Por ejemplo, la domesticación del fuego, ¿no? Que es una innovación prehistórica, pero es una innovación. En ese momento donde no había la claridad de cómo el hombre podía utilizar el fuego, pero además tampoco había una técnica de cómo podía domesticar ese fuego y no fuese riesgoso, no fuese peligroso. Bueno, en ese momento en el que aparece, en el que el hombre efectivamente logra domesticar el fuego, ahí aparece una tecnología que hace posible algo que antes no ocurría, que genera una posibilidad para el ser humano, por ejemplo, de cocinar los alimentos, de producir algunos otros instrumentos, por ejemplo, todo lo que es la exposición del hierro al fuego, etcétera, etcétera. O sea, a partir de ahí cambia la práctica, cambia la manera en cómo se usa el fuego, porque aparece también una tecnología que lo posibilita. Y fíjense que estamos colocando este ejemplo intencionalmente, un ejemplo prehistórico, justamente para poder decir que la innovación ha existido siempre. La innovación ha existido desde que la humanidad existe, porque siempre nuestra tendencia como humanidad es ir hacia adelante, es hacer las cosas diferentes y adaptarnos dependiendo de lo que van surgiendo en nuestro contexto,
en la historia. Entonces, el trabajo de los innovadores es diseñar, y aquí resaltamos la palabra diseñar, ya más adelante vamos a ver por qué estamos resaltando esta palabra, diseñar experiencias que logren ser adoptadas por cientos, miles o millones de usuarios. ¿Sí? En ese momento en el que logramos diseñar una experiencia que empieza a ser adoptada por muchas personas, no por un margen pequeño, sino que va creciendo, que va siendo adoptada por muchas personas, en ese momento nosotros empezamos a hablar realmente de innovación. Entonces, no se trata, repetimos, de solamente hacer una mejora, sino de diseñar experiencias que puedan ser adoptadas por usuarios y que puedan cambiar la manera en cómo se hacen las cosas en ese determinado espacio hasta ese momento. De modo que esa experiencia, ¿verdad?, logre transformar una o varias de las prácticas sociales que usamos a diario en nuestras vidas. La manera en cómo lo hacemos hoy, a partir de esa innovación, comienza a ser distinta. Y llega un momento en que ya se hace transparente. Al principio era una noticia, ¿no? Es algo que resalta como innovación, pero ya después que es adoptada como la práctica social para hacer esa determinada cosa, bueno, la innovación se vuelve transparente y se genera una nueva era, un nuevo espacio, y entonces ya ahí, digamos, no, ni siquiera lo distinguimos como innovación, sino que lo asumimos como la normalidad. Fíjense que un buen ejemplo de esto es Uber. Seguramente todos ustedes saben de qué estoy hablando cuando hablo de Uber. Es esta plataforma que transformó definitivamente la manera en cómo nosotros utilizamos, por ejemplo, el servicio de movilización en la ciudad, el servicio tradicional de taxi, que, bueno, imagínense todo el tiempo que tenía existiendo en la vida de las personas el servicio del taxi cuando apareció Uber. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Uber, verdad? ¿Cómo podemos describir la innovación que introdujo Uber en el mundo? ¿Sí? Que introdujo Uber en el mercado. ¿Por qué Uber pudiéramos considerarlo, verdad, como una innovación? Como una innovación que además nos muestra claramente este concepto de cambio de práctica del que estamos hablando y al que nos estamos refiriendo con la innovación. Bueno, fíjense, primero Uber no es dueño, es una empresa de taxis que no tiene un solo taxi. Utiliza la infraestructura de disponibilidad de taxis que existen en esa ciudad. Esto es increíble, porque como una empresa tan grande como en este momento es Uber, ¿verdad? Una línea de taxis que tradicionalmente pudiéramos decir que es eso, como una línea de taxi, no es dueña de un solo taxi, ¿no? Antes, para poder tener una línea de taxi, bueno, tenías que tener una flota de carros, ¿no? De vehículos propios o de afiliados, pero al final el poder de la línea de taxi residía en tener la flota de vehículos. Bueno, esta es la primera cosa que aparece en Uber. No tienen un solo vehículo, todos son vehículos de la infraestructura de la ciudad. Incluso personas que no necesariamente eran taxistas ven una oportunidad de afiliarse a esta plataforma y entonces entrar en este negocio, ¿no? Pero además de eso, hay una disponibilidad para el usuario a través de la plataforma, porque la plataforma utiliza la geolocalización, de tal manera que el taxi que tú vas a contratar finalmente o el taxi que la plataforma pone a disposición para prestarte el servicio va a depender de tu ubicación. Dependiendo de tu ubicación y por supuesto de la ubicación de los taxis que estén disponibles en esa zona, digamos, geográfica en la que tú te encuentres en ese momento. Entonces, esa es como una primera cosa que es posible porque utiliza una tecnología que las líneas de taxis tradicionales, digamos, no habían incorporado tan claramente como lo empezó a hacer Uber, perdón. El segundo elemento
pudiéramos decir que es un elemento de seguridad y confianza para el usuario. Ahí, sí, sin duda, este es uno de los elementos más valorados por quienes usan este tipo de servicio. Entonces, ¿cómo esta plataforma produce esta seguridad y produce esta confianza? Bueno, fíjense, la aplicación, al final, porque es una aplicación para el usuario, es una aplicación para la empresa, para los creadores de esto, es toda una programación algorítmica que hace posible este servicio, ¿no? Pero para el usuario, ¿cómo se genera la confianza? Bueno, primero que te muestra la ubicación en el GPS del taxi, por ejemplo, ¿no? Y cómo entonces el taxi cada vez está más cerca de ti y cómo, digamos, hay un registro de este taxista dentro del sistema y dentro de la plataforma de Uber. Esto lo tenían las líneas telefónicas, las líneas, perdón, de taxis, ¿no? Pero no eran públicas, no eran transparentes, no, el usuario no tenía acceso a esos datos. A través de la aplicación de Uber, el usuario tiene acceso a esos datos. Incluso tiene acceso a los datos del taxista. Y el taxista, bueno, el usuario califica al taxista y el taxista se hace una calificación, se hace una reputación, construye una reputación como taxista de esta plataforma. De tal manera que si a ti esa persona, aunque está cerca geográficamente de ti en el momento en el que tú necesitas el taxi, no es una persona que te genera confianza, tú puedes desistir de utilizar a ese taxista y puedes utilizar a otro que seguramente también puede haber otro cerca, ¿no? Y además es una plataforma que integró los medios de pago digitales en la misma plataforma, ¿no? También este es otro tema, otra preocupación, otra preocupación, otra angustia que teníamos los usuarios de taxis tradicionales, de contar con el dinero, de contar con el efectivo suficiente para poder pagar, al taxista, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya no solamente está esa posibilidad de que tú puedas pagar en efectivo, sino que también hay varios medios de pago digitales integrados en esa plataforma. De tal manera que, fíjense, si ustedes se dan cuenta, en estas tres grandes cosas que estamos viendo en este momento en la pantalla y que son parte de la aplicación de Uber, hubo un cambio de práctica. Sigue siendo el mismo taxi que te va a llevar de un lugar a otro, ¿no? Tú dices, bueno, pero ¿dónde está la innovación? Bueno, la innovación está justamente en el cambio de práctica. No se trata de inventar un taxi estrambótico, un taxi nuevo, de poner solamente el taxi en mejores condiciones físicas del carro, del vehículo como tal. No, se trata de pensar qué es aquello que en el uso del taxi no funciona completamente bien, qué es aquello que es anómalo, qué es aquello que le produce al usuario de ese servicio, en este caso, una preocupación, un problema, le produce una inquietud que, bueno, la oferta predominante no está atendiendo. Y esa fue la oportunidad que definitivamente pues miró Uber y utilizando la tecnología y además una tecnología que es accesible a muchísima gente porque es el smartphone, el teléfono celular, que también fue una innovación en su momento, que ya hoy pues no es vista así porque es una cosa transparente. Bueno, y además utilizando, como les digo, la infraestructura de carros de la ciudad, pues logran efectivamente este cambio de práctica, ¿no? Y bueno, fíjense, en el primer trimestre del 2017, en Estados Unidos solamente, ¿verdad? Bueno, ya Uber lograba millones de usuarios, ¿no? 0.89 millones de usuarios en ese primer trimestre del 2017. Efectivamente, en el 2020 tuvo una baja, pero bueno, sostuvo todo su crecimiento durante los últimos años. De tal manera que aquí hay un indicador claro, porque como decíamos, no solamente es importante lograr la innovación,
sino que además sea esa innovación que tú estás creando, sea adoptada por mucha gente. Bueno, porque también nos hemos encontrado emprendedores, ustedes lo saben, nos hemos encontrado emprendedores que asumen o que creen que lo que están haciendo es una innovación. Pero cuando tú preguntas cuántos clientes han adoptado esto, ahí es donde cogen suelo, como decimos en criollo. ¿Por qué? Porque no necesariamente el que yo crea que tengo una innovación lo convierte en una innovación. ¿Cuándo ocurre la innovación? Cuando hay cambio de práctica, pero también cuando hay un mercado que está adoptando esa nueva práctica y está indicándote con eso que efectivamente con la nueva práctica que tú le propones está obteniendo mejores resultados. Entonces, bueno, allí, fíjense, para entonces entrar un poco más en materia de lo que tiene que ver con nuestro programa, ¿verdad? Allí la importancia del pensamiento diseño, que es una de las competencias centrales, es la competencia central, diría yo, la columna vertebral de este programa. Cómo desarrollamos el pensamiento de diseño en los emprendedores para que puedan efectivamente desarrollar innovación dentro de sus emprendimientos. ¿Por qué es importante el pensamiento de diseño? Bueno, porque para la transformación de esas prácticas sociales, como ya lo dijimos antes, necesitamos diseñar nuevas experiencias habilitadas además por la tecnología que tenemos disponible hoy. Hay mucha tecnología que hace algunos añitos no se veía disponible, bueno, para todo el mundo, y hoy están disponibles. La tecnología tiene la ventaja de que cada vez es más barata y por lo tanto más accesible, pero recuerden que además cuando estamos hablando de tecnología, no solamente estamos hablando de tecnologías de última generación. Conocemos incluso emprendimientos innovadores exitosos que han tenido que inventar su propia tecnología para poder generar, bueno, la innovación que se han propuesto hacer, ¿no? De manera que el diseño pudiéramos distinguirlo, ¿verdad? Como la actividad de repensar las experiencias de los usuarios para lograr transformar unas prácticas sociales que hemos identificado como una gran oportunidad. ¿Dónde está la oportunidad? Bueno, la oportunidad la vamos a poder identificar en la medida que podamos también visualizar cuáles son las preocupaciones, cuáles son las anomalías, qué es aquello que no está funcionando bien y que nosotros pudiéramos repensar, pudiéramos rediseñar para hacer efectivamente una nueva experiencia. De tal manera que, bueno, en este momento quiero hacer una introducción muy breve, pero que es importante para que todos estemos como alineados en qué estamos hablando cuando hablamos de pensamiento diseño, que además, como les digo, es la columna vertebral bajo la cual ha sido diseñada este programa. Bueno, fíjense, lo primero que tengo que decirles en relación al pensamiento de diseño es que necesitamos superar, y así está planteado en el programa, el mito del genio creativo. Muchos emprendedores también asocian esto de la innovación y cuando les hablamos de diseño, inmediatamente piensan en aquello que lamentablemente ha sido aprendido desde el sistema de educación formal, que es que algunos somos creativos y otros no. Algunos nacimos para ser creativos y otros no, ¿no? Entonces, o que las ideas de innovación, bueno, se le ocurren solamente a genios. Lamentablemente los medios de comunicación tampoco han ayudado mucho porque también empiezan a presentar a estos líderes de efectivamente de innovaciones, bueno, solos, y los presentan efectivamente como unos genios, ¿no? Como unos genios creativos. Y en realidad el diseño, la creatividad desde nuestro punto de vista, y así está planteado en el programa, ocurre gracias al poder de un equipo de diseño. El pensamiento de diseño no va a ocurrir o no ocurre de una manera tan poderosa como cuando ocurre en un equipo de trabajo, que tal como vemos en la imagen, tiene distintas perspectivas, tiene distintas visiones de la vida,
distintas experiencias, distintos gustos. Allí es donde realmente está el poder de diseño, que ocurre en equipo. Entonces, esta experiencia del programa es una experiencia donde los participantes, donde los emprendedores y ustedes como facilitadores, vamos a acompañar a estos emprendedores a vivir el poder de un equipo de diseño, de lo que significa pertenecer a un equipo de diseño, porque lamentablemente muchos de nuestros emprendedores también están solos, también actúan solos y pretenden generar innovación y crecimiento estando solos, y esa es una primera cosa, un primer llamado que tenemos que hacer, ¿no? Ocurre en equipo, el poder del equipo es fundamental. Entonces, bueno, fíjense, estas son como las etapas de pensamiento y diseño que seguramente ustedes también la conocen, han oído hablar de esto. Vamos a precisar algunas claves sobre las cuales nosotros también estamos diseñando el programa, ¿no? Bueno, la primera etapa que plantea el pensamiento de diseño es comprender, ¿no? Comprender muy especialmente el problema del cliente en su contexto. ¿Qué es lo que ocurre con el cliente, verdad? Que pudiera generarse un problema, que tiene una preocupación y que puede significar para ti como emprendedor una oportunidad. Entonces, no es, digamos, lo que yo pienso que el cliente quiere. Esta perspectiva del cliente que hemos venido además apuntando, desarrollando desde el programa incluso anterior, creando mi modelo de negocio, ¿verdad? Es una perspectiva fundamental para el diseño, porque al final no se trata de seguir haciendo lo que yo creo que el cliente quiere, sino que yo pueda transformar mi producto, pueda transformar mi negocio para encajarlo en la perspectiva del cliente, en el problema que tiene el cliente, porque acuérdense que él es el que paga, acuérdense que él es el que hace posible que yo pueda convertir esto de una idea a un negocio, ¿no? Luego viene una segunda etapa y fíjense, ahí se cierra el rombo, ¿no? Abrimos en la primera etapa de comprender y después cerramos nuevamente para definir. Entonces ahí es muy importante que los emprendedores aprendan a definir cuál es la experiencia que tienen que repensar, cuál es el problema que hay que volver a mirar, que hay que reinterpretar, ¿no? Entonces ahí una competencia clave es poder sintetizar, es poder seleccionar en un solo desafío de diseño, de qué se trata aquello que yo quiero hacer. Este es otro gran desafío para los emprendedores, porque lo quieren hacer todo, lo quieren hacer todo, así como quieren un producto para todo el mercado, ¿no? Para todos los clientes y les cuesta muchísimo identificar un nicho de mercado. Bueno, cuando tú les pides a los emprendedores que seleccionen un espacio donde, que es lo esencial, donde ellos pueden crear más valor para el cliente, les cuesta muchísimo. Entonces ahí nuestro trabajo como facilitadores es justamente pues ayudarlos en que ellos en esa búsqueda de cuál es la oportunidad puedan sintetizar y puedan definir tal cual como lo llama pensamiento, el ciclo pues de pensamiento de diseño, cuál es la gran oportunidad para crear valor. Luego de que tú definas ese espacio, digamos, donde está el espacio de preocupación, del problema del cliente, que tú puedes aprovechar para crear una oportunidad, entonces ahí viene el momento de abrir el rombo nuevamente y de idear muchas alternativas de solución. Pero es que no es lo mismo hacer esto, que los emprendedores lo hacen muy bien. El problema nuestro no es de creatividad, el problema nuestro no es de pensar en soluciones. Nosotros somos, en general, los humanos somos muy buenos pensando soluciones. Lo que nos cuesta por nuestra formación, por nuestra historia, es pensar en problemas. Pero una vez que tú defines ese espacio donde quieres resolver, donde quieres generar una solución, ahí pueden aparecer muchísimas oportunidades. Y ahí la importancia nuevamente del equipo. Si además dentro del equipo hay distintas perspectivas,
bueno, todas estas alternativas de solución, por supuesto, van a ser muchas más ricas, van a tener muchas más perspectivas y te van a dar muchas más posibilidades de encontrar la solución ideal para ese cliente o para ese problema que has definido en el cliente, ¿no? Entonces, esa es la clave de este momento, esa es la clave de esta etapa, poder idear soluciones desde diferentes perspectivas y posibilidades. La divergencia, que es tiene muy mala prensa, ¿no? Es un espacio al que le huimos, siempre quisiéramos estar de acuerdo en todo, no quisiéramos generar tensiones, no quisiéramos generar conflictos. Bueno, aquí es una clave. Si hay divergencia, si hay diversidad de visiones, de perspectivas, hay entonces, por lo tanto, una mayor posibilidad de encontrar una solución innovadora al problema o a la preocupación de nuestro cliente. Después viene otro momento para converger, otro momento de cierre, donde, bueno, después que tengo todas esas posibilidades, ¿no? Me toca elegir cuál es la que realmente aplica para mi emprendimiento, cuál es la que yo puedo hacer desde mi emprendimiento, cuál es aquella que puede generar, puede ser la opción más prometedora, tanto para el cliente como para mí, porque también eso es muy importante, ¿no? Cómo la propuesta de valor genera valor no solo para el cliente, también dependiendo de la propuesta que tú selecciones, también estás evaluando el capturar valor, ¿no? El que tú puedas como emprendimiento también capturar mayor valor, ¿no? Entonces, bueno, eso en ese momento de elección, eso es clave, ¿no? Es clave poder seleccionar aquella solución que más valor le crea al cliente. ¿Cuál es la que incrementa el valor en el cliente? Porque esa es la que va a darte más oportunidades, más posibilidades, es la que va a producir que probablemente el cliente esté dispuesto incluso a pagar más, porque tú le estás ofreciendo algo que definitivamente más nadie en el mercado se lo puede ofrecer, como tú se lo estás ofreciendo. Entonces, seleccionar esa opción que nosotros llamamos la opción más prometedora, ¿no? Es definitivamente una competencia, una clave que está dentro de este ciclo que nos propone el pensamiento de diseño. Bueno, hay una siguiente etapa que es una etapa clave, es la etapa de prototipar. Bueno, resulta que el método te dice, ok, una vez que tú selecciones la mejor idea, la idea más prometedora, la que tú creas que efectivamente va a crear más valor, entonces lo tienes que ir a probar. Tienes que poner a prueba esas ideas de solución que tú estás teniendo, ¿no? Entonces ahí la competencia clave que nosotros tenemos que facilitar y desarrollar, invitar a los emprendedores que participen en el programa, es a que puedan hacer prototipos creativos, y creativos no porque son estrambóticos, porque son prototipos, super prototipos que vamos a llevar a un concurso internacional, sino porque son creativos en cuanto a la forma en cómo resuelven el problema y la inquietud del cliente. Son baratos porque utilizamos los recursos que tenemos, ¿sí? Prototipar no tiene por qué significar un gasto o unas grandes inversiones para el emprendimiento. Eso también es una cosa que está allí como lamentablemente es un mito urbano. Incluso las empresas constituidas también creen que prototipar, experimentar, hacer pruebas requieren grandes inversiones. No, son experimentos pequeños, pruebas pequeñas que hacemos con los recursos que tenemos, ¿no? Y son efectivos porque nos permiten especialmente descubrir cómo podemos mejorar esa idea de solución que ya nosotros habíamos pensado en nuestro equipo, ¿no? La diferencia fundamental entre el experimento y el prototipo que plantea el pensamiento de diseño, ¿verdad? Es que el prototipo es una prueba completa que se hace para el cliente y que no, el cliente no lo vive como una prueba, lo vive como una experiencia completa de tu emprendimiento, y eso es lo que justamente le permite al equipo de diseño
obtener datos fidedignos, obtener datos bien fundamentados para poder seguir mejorando, pensando y diseñando pues la oferta que necesitan hacer a su cliente para poder incrementar el valor. Bueno, y finalmente, este ciclo termina y es el último cierre de rombo, la última convergencia que propone el ciclo de pensamiento y diseño cuando nosotros hacemos una validación. Y esa validación no es una validación que hacemos en el laboratorio, ¿no? Que hacemos en nuestra casa, en nuestra fábrica, en nuestra tienda, sino es una validación que hacemos con los clientes, ¿sí? Que hacemos con clientes, vamos a la calle, al contacto con el cliente y allí en una experiencia real, en una vivencia completa para el cliente, nosotros validamos lo que estamos planteando como solución. Y validar, fíjense, la clave de la facilitación de este momento del pensamiento y diseño es que los emprendedores comprendan y nosotros facilitemos esto, ¿no? Que validar es descubrir, es observar, es interpretar, es asociar, ¿no? Validar no es ir a que el cliente te diga lo que tú estás esperando que él te diga. No es ir a tú escuchar lo que ya tú sabes. No, validar es ir a descubrir cosas nuevas. Es encender al 1000% tu capacidad de observación para que luego tú puedas hacer una interpretación de por dónde entonces está realmente la innovación, por dónde está la posibilidad, la oportunidad de tú crear más valor en el cliente. Pero bueno, tenemos como la idea de que si hacemos este proceso, ya vamos a tener al final la solución o el producto ideal. No ocurre así. Este proceso lo que te ayuda es a repensar, lo que ayuda es a que tú tengas una interpretación más amplia, más poderosa de las oportunidades que tienes para aprovechar con tu cliente y por lo tanto generar mayor innovación. Entonces, fíjense, finalmente, todo esto, ¿verdad? Hace que aparezca definitivamente una mentalidad, que aparezca una nueva mentalidad, una manera distinta de ver las cosas, que una vez que la incorporas, esa ha sido mi experiencia y sé que la de muchos de ustedes también, una vez que incorporas esto del pensamiento diseño en tu mentalidad, no vas a ver las cosas igual. Y esa es parte, es gran parte de lo que estamos buscando con este programa. Cómo desarrollamos en estos emprendedores a partir de la experiencia de diseño que van a hacer en equipos pequeños durante todo el programa, cómo incorporamos en su mentalidad el pensamiento diseño, para que no solamente puedan resolver lo que le vamos a plantear en este programa, sino que ellos estén en la capacidad de poder resolver los retos, los problemas, los desafíos que luego en la vida, en la cotidianidad de su emprendimiento se le van a presentar y que lo pueden resolver si utilizan, si lo hacen, digamos, desde la perspectiva del pensamiento de diseño. Entonces, ¿cuáles son los elementos, verdad, que perfilan esa mentalidad de un pensador, de un pensador de diseño? Bueno, lo primero que tiene que aparecer es una visión integral del problema. Definitivamente un pensador de diseño tiene que abrir su mente, sus ojos, su corazón a poder empatizar, a poder conectar profundamente con lo que le ocurre a aquella persona o aquel grupo de población con la que tú quieres trabajar, a la que le quieres servir a través de tu emprendimiento. Entonces esa visión integral, esa perspectiva amplia de lo que le ocurre al otro, ¿verdad? Ocurre pues por producto de esa empatía que cuando estamos en desarrollando este proceso, también vamos adquiriendo como emprendedores, ¿sí? Y esa es la segunda gran competencia, justamente, ¿no? Cómo desarrollamos la empatía de ponernos en el lugar verdaderamente del cliente, en la piel, diría yo, del cliente, ¿no? Porque muchas veces vemos la empatía así como, bueno, ponernos en el lugar, decimos ponernos en el zapato del otro,
pero no nos quitamos los propios, ¿no? Para podernos poner el zapato del otro, lo primero que tienes que hacer, metafóricamente, ¿verdad? Es quitarte tu zapato, porque si tú vas a la empatía con tus propios sesgos y no eres capaz de suspender esos sesgos, pues no vas a realmente poder descubrir qué es lo que le ocurre al cliente, ¿no? La tercera gran competencia, habilidad que aparece, ¿verdad?, en la mentalidad de un pensador de diseño es su orientación a la experimentación y al descubrimiento. Definitivamente, el pensador de diseño se convierte en un científico. Entiende que cambia sus certezas por hipótesis, ¿sí? Y sabe que las ideas que tiene, que todas las ideas que tiene que irlas a probar, tiene que experimentar y está permanentemente abierto, como decíamos antes, a observar para poder descubrir cosas nuevas, porque entiende que en esas cosas que otros no han observado es donde está la oportunidad de poder innovar, ¿no? La otra gran competencia tiene que ver con la creatividad para gestionar la incertidumbre, ¿no? Esta es otra gran competencia importante. Si hay algo que vamos a tener de sobra cuando nos proponemos innovar, cuando nos proponemos crear una innovación, es la incertidumbre de no saber exactamente qué es lo que va a pasar. Es la incertidumbre de no saber en qué momento tenemos que echar hacia atrás, tenemos que pivotear, tenemos que darle un giro a lo que nosotros pensábamos que era y que producto de la validación, producto de la experimentación, descubrimos que no necesariamente es lo que mejor funciona, ¿sí? La colaboración y la comunicación asertiva es otra habilidad importantísima de un pensador de diseño, porque si no existe esto, no va a estar dispuesto a abrirse a otras perspectivas que no sean las propias. Y esto es fundamental, como ya lo hemos reiterado en varias oportunidades, para que pueda ocurrir y pueda desarrollarse el pensamiento de diseño, ¿no? Y finalmente, un pensador de diseño también es una persona que tiene la habilidad para desarrollar pensamiento complejo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entiende que no estamos enfrentando una misma variable al mismo tiempo, entiende que vivimos en un mundo complejo de cambios acelerados permanentemente y lo que hoy creemos que funciona, a lo mejor mañana no funciona. Entonces, ¿cómo tiene también ese pensamiento complejo? El pensamiento adaptativo tiene la capacidad de adaptarse a las distintas situaciones que se le van presentando en la medida que va avanzando en su proceso de diseño. Entonces aquí también estamos como resumiendo en algunas características, en algunas habilidades fundamentales de lo que nosotros creemos que es la mentalidad del pensamiento de diseño. Por supuesto, cuando ustedes vean en el programa, bueno, vamos a estar ahí desarrollando, hicimos una combinación muy interesante, por ejemplo, de las 5 habilidades que plantea el ADN del innovador, combinadas con todo esto de las habilidades del pensamiento de diseño. También vimos las habilidades de Lean Startup que tienen que ver con todo este proceso de experimentación, de tal manera que cuando vemos la mentalidad que vamos a poder desarrollar o el perfil que vamos a poder desarrollar en los emprendedores que participen en este programa, wow, se pierde de vista, es una fractalidad, ¿no? de competencia, de posibilidades y habilidades que los emprendedores pueden desarrollar si aprovechan, por supuesto, de la mejor manera todo lo que está planteado en este programa. De tal manera que, bueno, yo quiero terminar esta masterclass, mostrando la promesa del programa. Fíjense, esta es la estructura del programa, esta es la propuesta que le estamos haciendo a los emprendedores que van a ingresar en nuestro programa. Lo primero que ellos van a tener que hacer es constituir equipos de diseño. Ya eso va a generar lo que llamamos aquí una iniciación, completamente distinta en todo este tema de la innovación y del pensamiento de diseño. Van a comprender, eso esperamos, eso es lo que estamos prometiendo, que producto de esta experiencia de equipo
ellos puedan comprender el poder que tiene esto para poder generar innovación y no sigan actuando solos para todo, sino que puedan entender en primer lugar el poder que tiene el equipo. Luego los estamos invitando a hacer el viaje completo de todo el ciclo del pensamiento de diseño, ¿no? Como lo ven allí, y ellos van a estar en ese proceso total durante todo el programa, ¿no? De poder diseñar, de poder repensar ya no solamente un producto, sino de repensar una práctica social en los espacios donde ellos, en los espacios de negocio donde ellos se mueven, ¿no? Imagínense cuántos, bueno, cuántas reposteras, cuántos costureros, cuántos panaderos conocemos, muchísimos, pero ¿quiénes están repensando las prácticas de la panadería o las prácticas no tanto de la panadería, sino por ejemplo el consumo del pan? Por poner cualquier ejemplo, ¿ok? Común de lo que nosotros nos encontramos. O en el espacio de los cosméticos, en el espacio de la belleza, en el espacio de la atención personal, de los profesionales, quienes están pensando la manera en cómo pueden atender mejor a sus pacientes, a sus clientes. Esa es la oportunidad que tiene el innovador y nosotros le vamos a poner el viaje para que puedan identificar las oportunidades que están perdiéndose probablemente por no tener esta observación, por no tener esta mentalidad en sus espacios de negocio, ¿no? Y después de que hagan ese viaje, como todo viaje, ¿verdad? Van a volver a casa. Y volver a casa en este caso significa volver a sus emprendimientos. Como todo lo aprendido en los equipos constituidos a lo largo del programa, que no son sus equipos originales, que no son los equipos propiamente de su emprendimiento, me entregaron muchísimas claves que ahora volteo la mirada y las voy a poder aplicar a mi emprendimiento. Porque comprendí que si aplico eso, los resultados que puedo obtener definitivamente pueden ser muchísimo más altos. Puedo yo no solamente innovar, sino bueno, también capturar más valor en el mercado en el que yo estoy participando. De tal manera que fíjense, si se dan cuenta, el programa está hecho para que ellos estén todo el tiempo en divergencia y convergencia. A lo largo de todo el programa van a estar permanentemente en divergencia y convergencia. Van a tener ellos que crear opciones y van a tener que tomar decisiones. Dos claves fundamentales del proceso de diseño. Porque también, si tú creas muchas opciones y no tomas decisiones, bueno, te puedes quedar pegado en una onda de creatividad y no ejecutas, no tienes resultados, no tienes datos duros de negocio que te permitan avanzar. Entonces aquí no, estamos buscando hacer ese equilibrio justamente que propone el pensamiento de diseño, de divergir y converger, de crear opciones y de tomar decisiones, de ir eligiendo lo que es mejor para poder innovar, para poder crear valor. De manera que, bueno, durante todo el programa vamos a estar en la práctica, en la resolución de desafíos, de retos y en equipo vamos a estar desarrollando estas dos grandes claves del pensamiento de diseño. Yo quiero terminar esta masterclass con esta frase de Tom Kelly, que es uno de los líderes fundadores de IDEO, que se convirtió bueno, en los líderes mundiales del pensamiento de diseño. Es la consultora de diseño más grande del mundo, que ha ayudado a muchísimas empresas a crear innovaciones siguiendo este método que estamos entregándole ahora a nuestros emprendedores venezolanos. En su libro el arte de la innovación, Tom Kelly dice lo siguiente: no somos expertos en ninguna industria, somos expertos en el proceso que logra que un equipo genere ideas de innovación. Entonces, haciendo como la alegoría con nuestro programa, ¿verdad? Nosotros como facilitadores no somos expertos en ninguna de las especialidades de los emprendedores. Nosotros queremos ser expertos en el proceso de que ellos logren innovar, de que ellos logren efectivamente desarrollar una mentalidad de pensamiento de diseño que les permita llevar a sus emprendimientos a otro nivel. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como facilitadores es lograr
que ellos desarrollen la mentalidad, que incorporen este pensamiento en su forma de operar el emprendimiento, porque de esa manera no solamente, repito, vamos a garantizar el éxito de este programa, sino que vamos a probablemente ayudar a que estos emprendedores en el futuro puedan incorporar esto en la forma en cómo operan sus emprendimientos y por lo tanto puedan cada vez tener más y mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado, por haber estado en esta conferencia. Esperamos que haya sido de muchísima utilidad para ti en tu proceso de entrenamiento para ser facilitador de este programa Innovando en mi propuesta de valor del programa de emprendimiento de Fundación Empresas Polar. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.